¿Qué tal están? En este vídeo hablaré de algunas cuestiones relativas a la filosofía de Norbert Elias, que nació en 1897 y murió en 1990. Ocupa un lugar indiscutible entre los clásicos de la sociología y las ciencias sociales. Sin embargo, su trayectoria intelectual es tan singular como su biografía, un pensador judío alemán que hubo de exiliarse y cuyas obras maestras permanecieron prácticamente ignoradas durante décadas y que solo fue reconocido en su vejez. Esta paradoja, la de un autor que elaboró sus tesis más audaces en los años 30 del siglo XX, pero no recibió atención internacional hasta 1969, constituye el primer dato significativo para comprender su pensamiento. Elías no fue simplemente un sociólogo, fue, como acertadamente se ha dicho, un sociólogo dotado de vocación filosófica. Su obra atraviesa las fronteras disciplinarias para ofrecer una visión del ser humano, la sociedad y la historia que desafía los supuestos más arraigados del pensamiento occidental moderno. En cuanto a su biografía, es una vida marcada por el exilio y la tragedia. Norbert Elias nació el 22 de junio de 1897 en Breslau, en la provincia prusiana de Silesia, que hoy es o pertenece a Polonia, en el seno de una familia judía de clase media. Su formación académica comenzó con estudios de medicina que pronto abandonó por la filosofía. Se doctoró en filosofía en 1924 en la Universidad de Breslau, pero su verdadera vocación comenzó a gestarse cuando entró en contacto con la sociología. Entre 1930 y 1933 trabajó como asistente de Karl Mannheim en la Universidad de Frankfurt, en el mismo edificio donde trabajaban también Theodor Adorno y Max Horkheimer. Este contexto intelectual, marcado por el florecimiento de la sociología del conocimiento y la teoría crítica, fue decisivo para su formación. El ascenso del nazismo truncó brutalmente su carrera. En 1933, cuando estaba a punto de leer su tesis sobre la sociedad cortesana, Elías se vio obligado a abandonar Alemania. Emigró a París y luego a Londres, donde encontraría refugio durante los siguientes 40 años. La tragedia personal acompañó a la política. Su padre falleció en Breslau en 1940 y su madre fue asesinada en los hornos crematorios de Auschwitz. Elías sobrevivió, pero el exilio y la pérdida marcaron indeleblemente su obra. También hay que señalar que fue en Gran Bretaña donde Elías emprendió la investigación que culminaría en su obra fundamental, El proceso de la civilización, publicada en Suiza en 1939. Sin embargo, el libro pasó casi inadvertido. Escrito en alemán, de casi 800 páginas y firmado por un autor desconocido, no pudo circular en la Alemania nazi ni en los territorios ocupados. Solo una recensión, la de su amigo Franz Borkenau, mantuvo viva la llama. Elías pasó 3 décadas en el anonimato académico, trabajando en empleos precarios y continuando sus investigaciones en la periferia de la sociología británica. El redescubrimiento llegó en 1969 con la segunda edición alemana del Proceso de la Civilización y la publicación de La Sociedad Cortesana, escrita en los años 30, pero inédita hasta entonces. A partir de ese momento, el reconocimiento fue imparable. Premios, doctorados honoris causa y en 1977 el prestigioso premio Theodor W. Adorno en Frankfurt. Elías falleció en Ámsterdam el 1 de agosto de 1990 a los 93 años, convertido ya en un clásico. En cuanto al contexto intelectual, hay que hablar de filosofía, sociología e historia. Para comprender la filosofía de Elías, es indispensable situarlo en el cruce de 3 tradiciones intelectuales: la filosofía alemana, la sociología clásica y la historiografía. Su formación filosófica inicial le proporcionó una familiaridad con la tradición kantiana y el idealismo alemán que nunca abandonó del todo, pero fue su encuentro con la sociología, especialmente con Durkheim, Weber y sobre todo con la obra de Sigmund Freud, lo que le proporcionó las herramientas para construir su propio camino filosófico y sociológico, se podría decir. Elías rechazó tanto el individualismo metodológico como el holismo social. Contra el primero sostuvo que el individuo aislado es una abstracción, contra el segundo que la sociedad no es una entidad sustancial por encima de los individuos. Su propuesta fue superar esta falsa oposición mediante una sociología de los procesos y las figuraciones.
En este sentido, su pensamiento se sitúa en la estela de la sociología del conocimiento de Mannheim, pero también en diálogo crítico con la escuela de Frankfurt, de la que fue coetáneo, sin adscribirse nunca a ella. Además, también hay que destacar la peculiaridad de Elias, que radica en su método, una sociología histórica comparada que combina el análisis de larga duración con el estudio minucioso de las transformaciones de la vida cotidiana. Fue un pionero en el estudio de lo que hoy llamaríamos historia de las mentalidades, la vida privada o la cultura material, mucho antes de que estas corrientes se generalizaran en la historiografía y en la sociología. En cuanto a las ideas principales de su sociología, por ejemplo, en el proceso de civilización, es realmente el punto de partida obligado para entender su pensamiento. Su tesis central consiste en decir que la civilización no es un estado alcanzado de una vez por todas, y esto es algo revolucionario, ni un proceso lineal y progresivo, sino un proceso histórico, de larga duración y lleno de tensiones y también de contradicciones. Elias investiga cómo los europeos occidentales transformaron, entre la Edad Media y la época moderna, sus hábitos más íntimos, las costumbres en la mesa, los modales en el baño, el control de las emociones, la represión de la agresividad, etcétera, etcétera. El libro se articula en dos grandes partes, una sociogénesis y una psicogénesis de la civilización. La sociogénesis examina cómo se formaron las estructuras sociales que hicieron posible el cambio civilizatorio. La concentración del poder en el Estado, por ejemplo, la monopolización de la violencia, la formación de las cortes y la aparición de una burguesía. La psicogénesis analiza cómo esos cambios estructurales se tradujeron en transformaciones de la personalidad. El autocontrol se hizo más estricto, la previsión del futuro se alargó, la vergüenza y el pudor se intensificaron y se internalizaron. Además, lo que hace original, diríamos, en relación con la tesis de Elias a su pensamiento, es que no concibe estos dos procesos como independientes. No hay por un lado un cambio social y por otro un cambio psicológico que lo refleja. Son dos caras de la misma moneda. La civilización es simultáneamente un proceso de transformación de las estructuras sociales y a la vez de las estructuras de la personalidad. El individuo moderno no nace con un mayor autocontrol, lo adquiere a través de un proceso histórico en el que las exigencias sociales se van convirtiendo en autocoacciones. Además, Elias muestra cómo este proceso se alimenta de una cadena de interdependencias cada vez más larga y compleja. En la sociedad medieval, por ejemplo, los guerreros podían permitirse estallidos de violencia porque sus vidas dependían de pocas relaciones. En la sociedad cortesana, el noble debe controlar sus impulsos porque su posición social depende de la delicada red de relaciones en la que está inserto. Cuanto más larga es la cadena de interdependencias, mayor es la presión hacia el autocontrol. Este mecanismo, que Elias denomina el constreñimiento hacia el autocontrol, es el motor del proceso civilizatorio, según él. Sin embargo, Elias advierte contra cualquier interpretación evolucionista o triunfalista. El proceso civilizatorio no es irreversible ni garantiza un progreso moral. Puede haber procesos de descivilización, como los que él mismo presenció en la Europa de los totalitarismos. La civilización no es un destino, sino un equilibrio inestable, siempre amenazado por la posibilidad de que las tensiones sociales desborden los mecanismos de autocontrol. También desarrolló el concepto de la sociología figuracional. El concepto de figuración es el núcleo teórico de la filosofía de Elias y su respuesta al problema clásico de la relación entre individuo y sociedad. Una figuración es una red de seres humanos interdependientes, una configuración cambiante de relaciones que no puede reducirse ni a los individuos que la componen ni a una totalidad que exista por encima de ellos. Las figuraciones son el objeto propio de la sociología. Ni los individuos aislados, ni las sociedades como entidades sustanciales, sino las tramas de relaciones en las que los individuos se constituyen como tales.
Este concepto tiene implicaciones filosóficas profundas. Elías rechaza la imagen del homo clausus, el individuo cerrado, clausurado, sobre sí mismo que la filosofía moderna ha postulado como sujeto del conocimiento y de la acción. Frente a él propone la imagen del homo apertus, el ser humano abierto, que solo existe en y a través de sus relaciones con otros. La individualidad no es, por tanto, un dato previo a la sociedad, sino un logro histórico. El individuo moderno, con su intimidad y su autocontrol, es el producto de un largo proceso civilizatorio. Esto es algo indudable. La sociología figuracional que él desarrolló se caracteriza por una preocupación por el proceso, no por el estado. Elías critica el prejuicio lingüístico que nos inclina a pensar en términos de sustancias y estados en lugar de procesos y relaciones. La sociedad no es una cosa, sino un flujo. El individuo no es una esencia, sino una posición en una red que cambia constantemente. En este sentido, comprender la realidad social exige, por tanto, un pensamiento procesual, dinámico, que capture precisamente los cambios de las figuraciones. Este enfoque permite a Elías superar la oposición entre lo micro y lo macro, entre la psicología individual y la estructura social. Las figuraciones conectan ambos niveles, los cambios en las relaciones sociales producen cambios en la personalidad y viceversa. No hay un nivel que sea más fundamental que el otro, hay un proceso único que se manifiesta en diferentes escalas. De esta forma, se puede decir que hay unas ideas principales en su sociología: poder, conflicto y conocimiento. La reflexión sobre el poder es otro eje central del pensamiento de Elías. El poder no es un atributo que unos poseen y otros no, sino una propiedad de las relaciones. Todo equilibrio de poder implica una interdependencia, aunque sea asimétrica. En cualquier figuración, los participantes son interdependientes y el poder es la medida de esa interdependencia. El proceso civilizatorio, por tanto, es en buena medida un proceso de reequilibrio del poder. La concentración del poder en el Estado centraliza la violencia, pero también crea nuevas formas de dependencia y control. Esta concepción relacional del poder tiene consecuencias para la teoría del conocimiento. Elías critica la filosofía tradicional por postular un sujeto cognoscente aislado, un espectador desinteresado que contempla un objeto externo. Frente a esta ilusión del sujeto solitario, Elías sostiene que todo conocimiento está socialmente situado, es producto de generaciones humanas que han construido el saber en un proceso sin principio ni fin. El conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, sino un instrumento de orientación en el mundo moldeado por las necesidades prácticas y también por los equilibrios de poder de cada época, de cada periodo histórico. Elías desarrolla esta idea en sus reflexiones sobre el compromiso y el distanciamiento. Los seres humanos oscilan entre la implicación emocional en los asuntos que les afectan y la capacidad de distanciarse para observarlos con mayor objetividad. El proceso civilizatorio, por tanto, ha aumentado la capacidad de distanciamiento, pero nunca elimina por completo el compromiso. El conocimiento objetivo no es un ideal alcanzable, sino un horizonte que se aproxima a medida que las sociedades desarrollan mecanismos de control de las emociones. En cuanto a las obras principales, además del proceso de la civilización, la obra de Elías incluye varios títulos fundamentales. Por ejemplo, La sociedad cortesana, publicada en 1969, pero escrita en los años 30, es un estudio de la figuración social propia del absolutismo francés. Elías analiza cómo la corte de Versalles funcionaba como un mecanismo de control de la nobleza. El rey concentraba el poder absoluto, pero también creaba una red de dependencias que ataba a los nobles a la corte y los sometía a una disciplina de autocontrol y competencia simbólica. La etiqueta, el protocolo, la moda y el gusto no son simples superficialidades, sino mecanismos de poder y de civilización. Además, también está otra obra importante, otro libro, que es Establecidos y Marginados, de 1965, escrito junto a John L. Scottson. Estudia una comunidad obrera inglesa para mostrar cómo se producen procesos de estigmatización y exclusión. Los establecidos
son los que llevan más tiempo en la comunidad, se atribuyen a sí mismos virtudes y proyectan sobre los marginados, los recién llegados, todos los defectos. Este estudio empírico pone de manifiesto cómo los procesos de poder y diferenciación social operan a escala local. En otro de sus libros, Sobre el tiempo, de 1984, que es una obra tardía, en ella, Elías aplica su perspectiva procesual al estudio del tiempo. El tiempo no es una categoría a priori de la experiencia, como pensaba Kant, sino un instrumento socialmente construido para coordinar actividades humanas, desde la perspectiva de Elías. La experiencia del tiempo cambia con las transformaciones de las figuraciones sociales. La soledad de los moribundos es otro libro de 1982, en el que aborda un tema tabú, la muerte en la sociedad moderna. Elías muestra cómo el proceso civilizatorio ha llevado a la muerte al ámbito de lo privado, ocultándola y medicalizándola para, de esa manera, evitar que se hable mucho de la muerte, pero eso ha dejado al moribundo en una soledad que antes no conocía. En cuanto a la filosofía de Elías, es una crítica del pensamiento moderno y, por tanto, debemos situar su filosofía en un proyecto de superación de la filosofía tradicional. Elías no fue un filósofo sistemático, pero su obra contiene una crítica radical de los supuestos del pensamiento moderno. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube con más de 13.500 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.